Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Mateo 9:4. ¿No se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Salmo 44:21. Hay varios versículos en concordancia con estos que les acabo de leer, para enfatizar en lo que Dios quiere hablarnos en este día, como Mateo 12:25 para los que les gusta leer palabra y confirmar lo que Dios habla, Mateo 16:7, Salmo 139:2, Marcos 2:8, Marcos 12:15, Lucas 6:8, entre otros. Todos estos versículos y los que están en concordancia con estos se refieren a que el Señor sabe lo que nosotros pensamos, lo que hablamos, conoce todo lo que tiene que ver con nosotros. Su palabra dice que no nos podemos esconder en ninguna parte, que donde quiera que estemos, ahí está Él, así sea en el hoyo más profundo. Él sabe a dónde vamos y dónde nos escondemos, sabe qué hacemos y lo que queremos aparentar. Así que no nos extrañemos cuando Dios habla y sentimos que eso es para nosotros, como si alguien lo hubiera contado, como si alguien nos estuviera como echando tierra. Recuerdo recién conocí al Señor. Una vez un integrante de mi familia me acompañó por primera vez a la iglesia y esta persona salió indignada del servicio porque para ella yo le había contado al pastor su vida, porque era un mensaje que parecía con el nombre de esa persona. Yo estaba muy nueva en la iglesia, yo nunca había hablado con el pastor, él ni siquiera me conocía, nunca lo había saludado, pero sin embargo esta persona se sintió aludida por todo lo que el Señor habló a través de ese pastor. Y nosotros necesitamos entender que Dios no necesita que seamos presentados ante Él. No necesita que nadie le cuente nuestra vida, Él la conoce perfectamente. La palabra dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados y además sabe lo que necesitamos oír. Jesús conocía los pensamientos y todo lo que murmuraban entre ellos. Él estaba dando un mensaje y decía, y Jesús conocía lo que ellos pensaban, y antes de que ellos le preguntaban, antes de que ellos lo entramparan, antes de que ellos dijeran algo, Él ya les estaba hablando respecto a lo que estaban pensando. Así que lo que se decían entre unos y los otros, aún lo que razonaban y sobre esto, era lo que Jesús les hablaba, los exhortaba y les enseñaba. No había nadie que le fuera a contar a él, es que fulano está pensando esto o está planeando hacer esto. Él ya lo sabía de antemano. Es más, él sabía lo que Judas estaba planeando, él sabía que lo iba a vender, él sabía cuál era el corazón de Judas. Él no vino a condenar, pero sí vino a transformar. La misma palabra es la que nos condena. Es asunto de cada quien cuando no reciben lo que Dios les habla. Dice en Juan 12, 47, 48, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien los juzgue. No es la persona, no es el mensaje, no es la persona que está llevando el mensaje quien te está juzgando. Ni siquiera es Dios. Dice, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Versículo 48. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Es la misma palabra la que nos juzga, es la misma palabra la que nos confronta, es la misma culpa, el mismo pecado, el que se refleja en aquellas palabras que otros dicen. Tal vez, lo dicen sin intención, lo dicen por decirlo, lo dicen porque es un mensaje, pero nosotros cuando damos un mensaje no alcanzamos a entender hasta dónde este mensaje puede llegar. Pero la culpa o la persona misma sí sabe hasta dónde le llegó. Y Dios sabe hasta dónde le tiene que llegar. A Jesús no lo querían ni lo aceptaban porque Él vino de parte de Dios a restaurar, a salvar. Y para ello tenía que mostrar la verdad. Con mentiras o manteniéndonos donde estamos, no vamos a entrar al reino de los cielos. O aparentando lo que no somos. Jesús no vino por los enfermos y pecadores. Y para sanarlos y sacarlos de donde estaban,
tenía que decir la verdad. Él llamaba las cosas por su nombre. Él no se iba por entre las ramas. Él no disfrazaba lo que tenía que decir. Él era muy claro, muy escueto en su forma de enseñar y en su forma de hablar. A nadie le gusta que le digan la verdad cuando de mal procede. Todos perseguimos la fama, el renombre, la palmadita en el hombro y que nos digan cuán buenos somos. Pero el mismo Señor Jesús dijo que no lo llamaran bueno. El único bueno era el Padre. Si la iglesia no reconoce que Dios tiene que mostrarle dónde tiene que cambiar y qué es lo que está mal, entonces seguirá persiguiendo una bendición que no llegará por el camino correcto, sino por un camino torcido, una promesa que no se cumplirá si no estamos listos para recibirla, un fruto que no madurará si la tierra es árida para recibir la semilla. Nos gustan las prédicas, los mensajes, las imágenes que apuntan a la bendición y a la prosperidad. ¡Wow! Y ahí sí decimos cómo usa el Señor a esta persona. Pero cuando lo que el Señor habla no es tan bueno para nosotros, a través de esa persona la odiamos, la aborrecemos, la rechazamos, la juzgamos. Juan decía que así como prospera nuestra alma, así seremos prosperados en todo. Es una condición prosperar en nuestra alma si queremos prosperar en otras áreas. Es en el alma donde tenemos el problema. Es allí donde está escondido el problema, donde está la situación, donde está nuestro verdadero ser. Cuando Dios sopló en ese muñeco de barro, dice algunas versiones que fue un alma viviente. Es decir y en otras versiones dice que era un ser viviente. Es decir, que el alma es el ser de cada persona. Pero si esa alma está contaminada, si esa alma no está unida a Dios, sino unida a todas las pesadillas y las cosas oscuras que el ser humano ha vivido, pues esa alma está dañada, esa alma está enferma. Y conforme esa enfermedad sí le va a doler, así va a ser la herida, así va a ser la ofensa. La misión de un buen ministro es hablar a la iglesia lo que Dios quiere hablar. Y lo que Dios siempre te hablará será la verdad. Muchos ministros hablan lo que la gente quiere oír para no meterse en rollos, para que lo amen, para que no lo persigan, para que sean amigos, para que le den buenas ofrendas y no se vayan porque entonces los diezmos disminuirán. El ministerio es la obra de Dios, no es el negocio de los hombres. Y se les sirve a los hombres de parte de Dios, no según nuestros intereses y pareceres terrenales. Si nos han de odiar por decir la verdad, mejor ser juzgados por hombres que por Dios. Porque, dice Gálatas 1:10, porque busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo dijo Pablo. Jesús les enseñaba y los exhortaba, pero no se dejaba mover por lo que le gritaban, lo que le decían o lo que le hacían, porque para él era más importante rescatarlos que mimarlos y mandarlos al infierno. Habrán quienes endurezcan su corazón y no quieran escuchar las palabras de Dios. Se irán, murmurarán, porque se sentirán aludidos, pero se quedarán donde están. Lo que no entendemos es que el Espíritu Santo los está convenciendo de justicia, juicio y pecado. Buscan al profeta como se busca un brujo o un lector de cartas para que le den buenas noticias o tuerzan el camino con brujería. Pero lo odian cuando Dios habla a través de él. Le pagan por escuchar cosas buenas, así como hacía Balac con Balaam. El rey de Israel respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. Eso está en Primera de Reyes 22:8. Si no queremos que siempre Dios nos hable de nuestros desastres, entonces deberíamos de hacer cambios. Jesús era claro en su misión y determinante, mucho de lo que nos falta a nosotros. Dice en Juan 6, del 60 al 67, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida,
La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Miren, desde el principio él ya lo sabía. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? No hay más que decir. Las declaraciones y las palabras que salen de nosotros salen de la luz o de la oscuridad. Salen de Dios porque estoy en unidad con Él o con quien realmente estoy en unidad. ¿Perseguimos las promesas y las queremos manifiestas a la brava o nos vamos a moldar para que sean derramadas? La promesa tiene una forma y necesita el molde adecuado para derramarse en ella, como una ficha de rompecabezas que no cabe en otro lugar. Espero que el Señor traiga meditación y reflexión profunda sobre este mensaje que nos ha regalado en este día. Muchas bendiciones.
algo se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, donde el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá.